Dark Souls era lo que el mundo del videojuego verdaderamente necesitaba. Una vuelta a las bases, al mapa diseñado específicamente para el medio, al quedarse atascado en un jefe, a explorar cada pequeño rincón para, poco a poco, ir descubriendo la historia. La del videojuego era una industria obsesionada por el shooter y las coberturas, por los mapas innecesariamente grandes, por las misiones sin sentido, por espectaculares escenas de vídeo más características de otros medios y por incorporar narradores y estrellas de Hollywood. Y se estaba olvidando de quién es realmente, de cuáles son los cimientos sobre los que se levantó esta forma de entretenimiento. La precisión de las mecánicas de Mario, la brillantez del diseño de los mapas de Metroid o Castlevania, la inteligencia de un puzzle Resident Evil o Zelda, la emoción que transmiten Ico y Shadow of the Colossus o la épica que emana de un buen Final Fantasy. Un videojuego no es, o en mi opinión, no debería ser, igual que una película o una serie de televisión. Goddamn right. Su principal característica, la que la diferencia del resto de las artes, es la interacción. Intentar devaluar el carácter interactivo propio de un videojuego es un error, y en muchos casos es incluso un insulto al jugador. El QTE, o Quick Time Event, es la forma más vaga y rastrera de hacer sentir al jugador que está al mando de las operaciones, cuando en realidad no es así en absoluto, sino que está completando un hueco en el guión de la historia. Un hueco deliberadamente dejado en blanco, para convertir lo que por todo lo demás es un guión cinematográfico en un, entre comillas, videojuego. Vamos a lo que nos ocupa. Hidetaka Miyazaki, director de Dark Souls y presidente de From Software, vio la sequía creativa que padecía la industria oriental en esos años y decidió utilizar una estética quizás más común en los juegos de rol occidentales, de clara inspiración medieval con elementos de fantasía, y lo combinó con un diseño de niveles clásico, con una base central desde la que teletransportarse a las diferentes áreas, un sistema de combate preciso, duro y desafiante, y una cripticidad muy innovadora a la hora de contar la historia. De este particular cóctel salió Demon's Souls, el primero de una saga de, hasta el momento, 5 videojuegos que han conseguido abrirse un hueco en las estanterías de las tiendas y, sin duda, en la historia de los videojuegos. Dark Souls salió al mercado un par de años más tarde que Demon's Souls. A diferencia del primero, no fue exclusivo de PlayStation 3, sino que salió simultáneamente en las plataformas de Sony y Microsoft y posteriormente en PC. Y Dark Souls fue un paso más allá. Con Dark Souls, los aficionados a los videojuegos recibimos uno de los mejores mapas que se han visto jamás en esta industria. Un cúmulo de zonas, conectadas entre sí por varios puntos distintos, otorgando la posibilidad de ser exploradas en distinto orden cada vez que nos enfrentamos al juego, y sin ninguna indicación de cuál será el camino correcto. En Dark Souls todo funciona a base de ensayo y error. Si los enemigos de una zona te destrozan con 2 espadazos, igual es que no deberías estar ahí todavía. Este aspecto es una constante a lo largo de toda la saga, como lo es también el sistema de juego cooperativo y de PvP. Dejando una marca en el suelo, podrás ser invitado al mundo de otro jugador para ayudarle a derrotar a un jefe que se le esté atragantando. Como premio, recobrarás tu humanidad, uno de los 2 estados posibles en Dark Souls. Cuando recobras tu humanidad, cuando estás, entre comillas, vivo, es cuando puedes invocar a gente para que te ayude, pero al mismo tiempo puedes ser invadido por otro jugador y enfrentaros en un combate PvP, o incluso por un NPC, un personaje no jugable, que generalmente te recompensará con algún tipo de objeto si consigues derrotarle. El otro estado posible es hueco, en el cual no podrás invocar ni ser invadido, pero recibirás algún tipo de penalización, que varía de un juego a otro, pero que suele suponer disponer de menos vida máxima. Pero volvamos al mapa por un momento. Como decía al principio, los videojuegos no son como el cine, tienen formas diferentes de transmitirnos información. Una puerta cerrada, un dragón extremadamente intimidante, un ascensor que no se puede llamar desde el piso de abajo. What? Son algunos de los elementos que usa Dark Souls para decirnos que todavía no, que volvamos más tarde, cuando seamos más poderosos, cuando hayamos conseguido una llave o simplemente cuando nos salga pelo en los huevecillos. Eso es lo que llamamos lenguaje de videojuego. Eso es lo que era una constante, por ejemplo, en los juegos de la saga Metroid o Castlevania, o incluso en The Legend of Zelda, tanto en Ocarina of Time, viendo cómo influían algunas cosas que hacíamos con Link niño más tarde cuando manejábamos a Link adulto, o en A Link to the Past, en las dinámicas entre el mundo normal y el mundo oscuro. Todos estos son elementos propios del género, elementos que grandes títulos AAA, como Gears of War o Uncharted,
o especialmente cualquier cosa que haga David Cage, omiten. Y por eso considero que Dark Souls fue tan importante, porque nos recordó cosas que estábamos olvidando. Nos volvió a enseñar que los videojuegos no tienen por qué ser pasillos, ni que los combates tengan que ser tiroteos predefinidos, que dar libertad de exploración en un juego no supone recrear París, Las Vegas o Sebastopol y dejarte buceando en un océano de bugs. Y joder, que no tenemos un ojete tan estrecho como para necesitar un checkpoint cada 5 puñeteros minutos. En el videojuego de hoy en día resulta prácticamente imposible ser malo, encontrarnos ante un reto que nos exija paciencia. ¿De verdad se nos ha olvidado a todos la cantidad de veces que morías jugando a Ghosts 'n Goblins? ¿O a Mega Man? En los videojuegos se muere, se pierde, ensayo y error. Esa es la pieza básica del lenguaje del videojuego. Directamente relacionado con la dificultad está el combate, otro de los elementos más sobresalientes de la obra maestra que nos ocupa. Dark Souls ofrecía un sistema de combate prácticamente calcado al de su predecesor, Demon's Souls, con algún avance que otro. Personalmente siempre prefiero usar la palabra exigente a la palabra difícil cuando me refiero al combate de los Souls, puesto que, en mi opinión, no es que requiera de una enorme habilidad, sino que lo que se necesita es paciencia y concentración. Es verdad que es un juego que no perdona un despiste, pero en general no es un juego injusto. Vas a morir, esto es así. Si eres nuevo en la saga morirás un montón, probablemente. Pero al tiempo que escribo el guión para este vídeo, puedo contar por decenas las veces que ya he muerto en mi primera partida a Dark Souls 3. Yo, que he jugado una barbaridad a todos los juegos de la saga, y he muerto mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Dark Souls 3, la última entrega de la saga hasta la fecha, ha sido un gran éxito tanto a nivel de crítica como de público. Ahora mismo es uno de los juegos más populares en Twitch, de los más jugados en Steam, PlayStation Network y Xbox Live, y lo más comentado en foros especializados como NeoGAF o Reddit. Y todo esto a mí me hace ser feliz, y respirar tranquilo, porque que el público masivo abrace la saga Souls es un síntoma de salud para la industria. From Software va a dejar la saga en barbecho por el momento, y estoy de acuerdo. Ahora toca esperar a ver con qué nos sorprenden Miyazaki & Company en los próximos años. No podría estar más tranquilo. Un saludo y praise the sun.